Vamos a presentarnos. Yo soy Marisa, soy miembro de la FER, de Latinoamérica Fértil, esta agrupación que se encarga de difundir otras formas de gestionar la fertilidad que son amables con la naturaleza, con nuestra fisiología y que dan lugar, los que pudieron escuchar recién la charla con Francesca, a profundizar en nuestra sexualidad desde reconocer que hay un potencial gigante ahí que nos estamos perdiendo. Así que la idea, de la charla de hoy está muy en consonancia con lo que estuvimos charlando recién. Agustina, soy parte de la FER también. ¿Querés contar algo más? Bueno, ambas somos educadoras del método sintotérmico. Yo también enseño el método Billings. Son todos métodos de gestión de la fertilidad no interventivos, es decir, que no anulan la capacidad de ovular, no alteran nuestra fisiología, sino que aparte nos obligan a conocer nuestro cuerpo para poder tomar decisiones. O sea, es un requisito necesario para poder usar estos métodos, el autoconocimiento. Así que, nos encanta estar acá en este espacio para poder como entrelazar estos mundos, ¿no? Y la charla que con Agus vamos a compartir un ratito con ustedes tiene que ver con el miedo, el placer y la anticoncepción. No sé, esas tres palabras juntas, ¿qué les parece? ¿Qué les resuena? Si hay algo ahí de relación o nada que ver. Pero nos vieron recién acomodar cosas porque en el plan inicial íbamos a tener una proyección acá, que por cuestiones técnicas no la tenemos, así que algunas cosas van a ver que vamos mirando acá la pantallita que nos hace de ayuda a memoria. Y en realidad, para empezar esta charla, lo que queríamos hacer de inicio era hacer una pregunta a ustedes, para lo cual, teníamos preparado una forma de hacerlo interactiva y anónima la respuesta. Ahora vamos a decirla así, el que quiere contesta, no importa, no son cosas raras, pero que tienen que ver con, todas las personas que hayan estado en algún momento en una situación de probable embarazo, o sea, que hayan tenido relaciones sexuales con un varón o persona que tenga pene, se habrán preguntado, ¿qué onda con la anticoncepción? O no, no sé la experiencia de cada uno. Pero una de las primeras preguntas que les queríamos hacer es así, recordando, sino también otras etapas de su vida, si no es lo que le está pasando ahora, ¿qué es para ustedes lo más importante que tiene que tener un anticonceptivo para elegirlo? ¿No? Y nos habíamos pensado algunas opciones que están basadas un poco en nuestras propias experiencias. Yo también soy médica, trabajo en salud sexual y reproductiva hace muchos años, no voy a decir ahora cuánto, pero muchos. Con lo cual he escuchado muchas historias de, más que nada, mujeres que, a la hora de discutir cómo vas a evitar un embarazo, se priorizan casi siempre las mismas cosas, pero no sé cuál será su experiencia, pero ¿cuál sería la característica que tendría que tener ese método anticonceptivo para que sea el mejor? Las opciones que habíamos pensado. Digo las opciones, vayan levantando la mano si quieren. Si quieren, escúchenla todas. Y después, lo que podemos hacer es 1, 2, 3, 4. Ok. Pueden hacernos un numerito con la mano. Si se acuerdan. 1, que sea eficaz para evitar el embarazo. 2, que sea fácil de usar. 3, que no tenga efectos adversos. 4, que sea accesible, poco costosa. 5, otra. A ver si se animan. A ver. Bien. Ganó la 1 igual. La verdad es que la experiencia dice que la mayoría de las mujeres dice que sea eficaz, pero mira que te puede traer esto, te puede traer... No, por favor, garantízame que no voy a quedar embarazada, ¿no? ¿Ya les dijeron la respuesta? Es que es una muestra pequeña representativa de lo cotidiano. Que es lo que más me preocupa, y cuando yo particularmente, que soy educadora de este método y también proveo los otros métodos hormonales y les digo todos los efectos adversos a fin de que tengan una decisión informada, es todo bien con todo eso, pero si no, ¿qué hago? O sea, yo lo que quiero es no quedar embarazada. Tu pareja, el preservativo, y no sé, y se pueden poner de acuerdo. Y esto pasa a todas las edades, en todos los niveles socioeconómicos, con todos los niveles académicos de información. Tengo acá a mi amiga Silvia, que trabaja conmigo y podemos contar miles de anécdotas que a veces nosotras mismas nos quedamos como, che, ¿qué onda? Esta chica por ahí pensábamos que tenía un montón de recursos para elegir otra cosa
Y no. ¿Qué nos pasa entonces? Ahí volvemos, ¿no? Miedo, placer, anticoncepción. La segunda pregunta que pensamos es, cuando iniciaste una práctica anticonceptiva, ¿lo hiciste por qué? 1. ¿Tu mamá te insistió? 2. ¿Por iniciativa propia? 3. ¿Un ginecólogo te lo propuso? Esta está difícil. 4. ¿Tu pareja te lo pidió? 5. ¿Lo aprendiste en la escuela? 6. Otra. Son muchas, a ver. ¿Se acuerdan? A ver, ¿a vos? ¿La 2? Por iniciativa propia gana, ok. Ganó, bueno, Allá, igual hubo varias 4. que sintió la madre. A ver, ¿la 4 cuál es? Tu pareja te lo pidió. Ah, bueno. La del ginecólogo. 3. La 3. Bueno, estuvo diverso acá esta respuesta. Pero me sorprendía la de la pareja porque por lo general, esta es una estadística recontra científica, basada en lo que me parece a mí, pero 95% la responsabilidad cae en la persona que porta el útero y los varones, bueno, no sé, fíjate. Si tienen suerte, el varón se preocupa por el tema, pero por lo general la que carga con la responsabilidad es la mujer. Estamos hablando de una pareja heterosexual donde hay posibilidad de que se produzca un embarazo. Entonces la de la pareja dije, wow, pero la mayoría se lo dijo el ginecólogo, te lo dijo tu mamá, algunas tuvieron iniciativa propia, pero bueno, no es lo más común, por lo menos a priori. Y bueno, la última era una lluvia de ideas, así que esta la vamos a dejar, porque bueno, esta la pueden pensar. La pregunta era hacer una asociación libre para que ustedes piensen una palabra que represente qué les pasa a ustedes en el cuerpo cuando tienen miedo. ¿Qué sienten? Tienen que decir algo. No sé si alguien se anima a decirlo. Tensión. Parálisis. Te achicas. Cierre. Bien. Esto vamos a seguir desarrollándolo porque estábamos hablando del placer y el miedo. En este caso el miedo a quedar embarazada en una relación. ¿Y qué pasa si nos achicamos, nos contraemos, nos tensamos? Y todo lo que estuvimos hablando antes de placer. Así que, bueno, ahí tenemos bastante. Bien. Ahora es tu turno. ¿Tenés que abrir el coso? Sí. Bueno, igual mientras voy. Bueno, entonces la propuesta es pensar qué nos pasa cuando básicamente tenemos sexo sintiendo tensión, cerramiento, achicamiento. Y nosotras, desde la FER y como educadoras, creemos que una de las como respuestas al miedo es la información. Esa es como una gran pata, que vamos a hablar un poquito sobre qué tipo de información es la que nos sirve en estos momentos o para tener. Pero también hay otra parte muy importante que es saber hacer con la información que tenemos, porque en general sabemos cómo usar un preservativo, sabemos más o menos, en realidad en relación al ciclo no tanto, pero ponele que sabemos cuándo quedamos embarazadas. Pero hay algo que tiene que ver como con poder tener a alguien que acompañe, por un lado, esa información y esa educación, y por otro lado, que esa información se vuelque a la propia experiencia, ¿sí? Como al autoconocimiento. En relación a la información... Bien, bueno, un poco antes Fran en la charla le decía a Pamé, bueno, ¿y la ventana fértil cuánto dura más o menos una semana? Bueno, como el dato que, bueno, por ahí ustedes conocen o no, pero esta idea de que las mujeres no tienen la posibilidad de quedar embarazadas todos los días del mes, sino una cantidad limitada de días, para muchas personas es una novedad, una verdad revelada que cómo los hombres pueden tener encuentros sexuales que, digamos, si fuera con distintas personas, tiene espermatozoides todos los días, en cambio las mujeres ovulan una sola vez por ciclo y la posibilidad de embarazo es limitada, ¿no? Y eso tiene que ver con esas oscilaciones hormonales que hacen que cuando comienza el ciclo, que es cuando viene la menstruación, ahí como nos ponemos de acuerdo de que el primer día del ciclo es el primer día del sangrado, las hormonas están dormidas, el ovario no está trabajando, termina el sangrado y generalmente hay algunos días todavía de quietud que generalmente se manifiestan con sequedad en la vulva
Y después empieza a trabajar el ovario a prepararse para una posible ovulación. Entonces empiezan a subir las hormonas y empieza a haber fluidos. Entonces ahí en nuestra ropa interior tenemos un montón de información que nos permite saber, por ejemplo, que comenzó la fertilidad y se abrió la ventana fértil. Desde que se abre la ventana fértil hasta que se produce la ovulación, y una vez que se muere ese óvulo ya no hay más posibilidad de embarazo, pasa más o menos 5 o 6 días. Esa es la ventana fértil que le decimos biológica. Generalmente los métodos de reconocimiento de la fertilidad no nos permiten tener tanta exactitud, entonces cuando la calculamos mediante estos métodos, esa ventana fértil dura más o menos 1 semana, 9 días, promedio. Puede ser menos, puede ser más, según cada persona, ese momento vital, la edad, un montón de variables. Pero bueno, esa es la ventana de fertilidad en la cual uno debería tomar decisiones anticonceptivas, ¿no? Que es lo que hablábamos antes con Francesca. Bueno, ahí decidimos qué queremos hacer también en base a nuestros objetivos. Puede ser al revés, quiero buscar un embarazo, es el momento ideal, o no, depende de lo que cada una quiera hacer. Y en base a eso hay una autora que se llama Erika Irusta, teníamos una foto de ella para mostrar, pero bueno, queremos también como pasar a algunos autores para que después hagan su propio camino de investigación. Ella es una pedagoga española, pedagoga menstrual, ella se autodefine de esa manera, fue una de las primeras, es una pionera en el campo de estudiar desde un punto de vista social y cultural lo que es la menstruación. Y ella tiene un documento que dice cuáles son los pasos para elegir un anticonceptivo. Entonces enumera una serie de pasos que a nosotros nos parecieron muy piolas como para que todas tengamos en cuenta a la hora de tomar esa decisión. El paso número 1 es conocerse a una misma. Parece una pavada, pero este conocerse a una misma no implica solamente como tener la información teórica del ciclo, ¿no? Esto que uno podría aprender la sí, fisiología. Lo que acabas de decir, por ejemplo, la ventana fértil teóricamente duraría entre 7, 9 días más o menos. Después hay casos donde no, que vemos que en una grilla del método sintotérmico, que es uno de los métodos que promulgamos desde la FER, de pronto hay ventanas fértiles que son mucho más extensas, ¿no? Entonces ahí como de nuevo la singularidad de cada quien frente a lo general de la teoría. Claro, sería, por ejemplo, ¿cuál es la ventana fértil de Marisa? Me pongo de ejemplo, que aparte, ahora sí lo voy a decir, tiene 43 años, está perimenopáusica, entonces esa ventana fértil va a tener ciertas características que, yo tuve gestaciones previas, estoy reestresada, llega fin de año, son las elecciones, qué sé yo, todo eso va a afectar a mi ventana fértil de este mes, ¿no? Entonces es conocerme a mí desde el punto de vista teórico, la fisiología, y después ver mis propios signos físicos, conocer mi particularidad, ¿no? Y cuáles son mis preferencias también, ¿sí? Ahí estaba el dibujito del ciclo hermoso. Sí, después lo vamos a compartir. Bien, el segundo paso que nos propone Erika y que nosotras tomamos es conocer a tu pareja. Esto un poco lo hablaban Francesca y lo hablaba Pame en la entrevista anterior, que es hablar con quien estoy teniendo un vínculo sexoafectivo sobre qué nos pasa si se produce una gestación, qué nos pasa frente a la idea de la posibilidad de tener hijos, si queremos, no queremos, cuáles son como nuestros límites franqueables, por así decirlo, y cuáles no, bajo ningún punto de vista los podemos como negociar, claro. ¿Cuál es como qué le pasa a cada uno en lo individual, más allá de qué pasa en la pareja? Todas cosas que implican una conversación con un otro que en general incomodan y que en general no tenemos el paso previo que es conocerme. Si yo no sé qué quiero sobre la maternidad, no sé qué quiero con esta pareja en particular, tampoco me voy a poder sentar a hablar con esa persona con la cual me estoy vinculando. Sí, y algo que estaba repiola de ese checklist que nombraba antes Francesca de las prácticas sexuales. Bueno, esto, ¿no? ¿Estás dispuesta a usar un preservativo en la ventana fértil? ¿Estás dispuesta a tener unas prácticas que no sean coitocentristas? ¿Qué te gusta? ¿Qué pasaría? O sea, poner en claro esa información con la pareja que tengamos en ese momento o las parejas que tengamos es fundamental.
Esto lo digo yo, gracias. Después tiene, bueno, un poco en relación a lo que veníamos antes es la situación actual, que lo que también venía a cuento de la charla anterior, que bueno, si uno está en pareja hace mucho tiempo, no es lo mismo que quería a los 20, a los 25, a los 30, o sea, es esta charla de conocerme a mí misma y conocer a mi pareja requiere una actualización permanente, ¿no? Y entonces no hay que dejar cosas por sentado, porque cambiamos y a veces no lo decimos, pero actuamos en consecuencia y ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, como conocernos, conocer a los demás y actualizar esa información todo el tiempo. Y también como contextualizar que el momento del aquí y ahora también va a estar atravesado por la cultura, por la sociedad, por lo económico, por el momento en el que estemos viviendo, por ejemplo, previo a unas elecciones. Digo, como se va actualizando constantemente, no únicamente lo que va queriendo cada uno, sino también lo que nos va acompañando en lo que queremos. Claro, y en esto también, el cuarto punto que dice Erika, es la cuestión de la maternidad en sí. Como una se tiene que plantear qué significa para una la maternidad, si la quiere o no, si la quiere ahora, si la quiere con esa pareja en particular. No sé, cómo está mi situación económica, qué otras actividades estoy haciendo. Por eso a veces me pasa esto que la gente, digamos, cuando yo hago consultas, la típica es que, bueno, quiero un método anticonceptivo. Yo le enumero los que hay, les cuento las características y ellas me dicen, bueno, ¿y cuál me decís vos que es el mejor? ¿Cuál me recomendás? Y le digo, yo no te puedo contestar esa pregunta, porque antes hay que ver todos estos puntos. No sé, depende vos qué efecto adverso estás dispuesta a tolerar. ¿Te bancás, no sé, que te disminuya el deseo sexual? ¿Te bancás, no sé, para una persona que aumente 0.01 la posibilidad de un cáncer de mama? Es una cosa tremenda y para otra, un adolescente, pues ni piensa en eso. ¿Te bancás que sea un método que te tengan que poner algo en tu cuerpo? Mejor, porque así no tengo que pensar y me olvido. No, pero después si me lo quiero sacar dependo del sistema de salud para que alguien me lo saque. Es la preferencia de cada una y me doy cuenta con frecuencia que vamos a las consultas médicas sin hacernos esas preguntas nosotros antes. Entonces es muy fácil en esa situación de desconocimiento propio que la otra persona termina decidiendo por nosotros. Sí, y en relación al método sintotérmico también hay como que pensar la predisposición que tenemos, ¿no? Como para llevar a cabo la gestión de nuestra fertilidad. Digo, más allá de si en la pareja está como hablado y la posibilidad, todo, claro, ¿no? Todo lo que dijimos antes que no vamos a volver a repetir, pero a lo que voy es como una predisposición de que, bueno, ok, por un lado, por ejemplo, lo que decía Mari, como bueno, me banco un efecto adverso y hay personas que, por ejemplo, el método sintotérmico implica, por decir algo, no tomar alcohol siempre, porque eso afecta un biomarcador. Bueno, ¿qué pasa con mis hábitos de salud y mis hábitos cotidianos en general? Y cuáles son, también de nuevo, las negociaciones que yo puedo establecer conmigo misma, básicamente, para usarlo. Sí, y el miedo, por eso es muy subjetivo y es una construcción individual y social, de manera tal de que una puede tener mucho miedo a quedar embarazada, entonces, no sé, sácame el útero, no sé, hacerme cualquier cosa que no quiero quedar embarazada, y cualquier riesgo o cualquier efecto adverso parece mínimo, pero por ahí te ofrezco una herramienta que le vas a tener que dedicar un poco de tiempo, o no sé, vas a tener que estar más atenta a tus hábitos. No, tanto, tengo miedo al embarazo, pero tanto esfuerzo no puedo hacer. Y es como es relativo, ¿no? Y es re comprensible. Yo te digo, te reentiendo, porque estamos todos re desquiciados a las corridas. Parece que dedicarle un tiempo, 5 minutos al día a observarse es una locura. Y en realidad podría ser un rapidito sintotérmico, tomando el rapidito tántrico. Tal cual. Pero por eso, es algo que una necesita como hacer algunas reflexiones previas, no se puede imponer y tiene que salir de un deseo propio, ¿no? Pero fíjense qué complejo que es y qué simple a la vez, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Bien, y este último punto que propone Erika, que básicamente fue la entrevista a Francesca, que es salir del coitocentrismo y invitar a nosotras mismas, a nosotras mismas y con quienes nos vinculamos a buscar otro tipo de prácticas que no incluyan la penetración pene-vagina. Así es, eso sería. Bien, bueno,
Entonces, habíamos empezado la charla hablando de qué nos produce el miedo en el cuerpo. Y pensando qué nos produce el miedo en el cuerpo, entrábamos en, qué pasa cuando nos relacionamos sexualmente desde el miedo, ¿no? Porque esto que ustedes traían, hay tensión y hay como una sensación de estar hacia adentro. A nivel hormonal pasa una cosa que es bien contraria a lo que sucede en el eje hormonal, digamos, del placer. O sea, cuando sentimos placer, estamos estaríamos en el polo opuesto de lo que nos pasa cuando sentimos miedo, ¿sí? El eje del miedo va a tener hormonas que se corresponden al estrés, ¿sí? Lo vamos a hacer así de simple, es mucho más profundo, pero lo vamos a achicar a esto. Y el eje del placer va a responder a hormonas que tengan que ver con el placer, el contacto, la intimidad y la confianza sobre todo, que es algo que nos está faltando si entramos al encuentro sexual con miedo, ¿sí? Una hormona estrella para esto es la oxitocina, que por ahí la escucharon nombrar. Bien. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta que estos dos ejes son contrarios, la pregunta es, ¿qué sexualidad vivimos si estamos parados en el miedo, ¿no? ¿Qué posibilidad tienen nuestros tejidos de entrar en intimidad, de entrar en contacto, de relajarse, de latir? Incluso la oxitocina es una hormona que hace latir nuestros tejidos. El útero y los pechos son los órganos con mayores receptores de oxitocina del cuerpo. Y hay una otra autora que la traemos porque la amamos, que se llama Casilda Rodríguez Bustos, que ya es como una amiga de la casa, aunque no la conozcamos, que tiene un librito que se llama Pariremos con placer, que en ese libro en particular ella habla del parto placentero, pero es muy interesante porque en realidad abre como una perspectiva del placer y de la sexualidad mucho más amplia. Y lo que nos cuenta es que fisiológicamente las hormonas que tienen que ver con el placer, el contacto, el amor, también a la oxitocina le dicen la hormona del amor, generan fluidos en nuestro cuerpo. Generan fluidos de excitación, generan semen, generan leche materna. Entonces, Casilda lo que nos dice es que el amor nos licúa, que para mí es una cita de lo más lindo que tiene, y dice, la misma pulsión inicial que segrega la oxitocina nos licúa antes del acto sexual. Y entonces, pensando en que la oxitocina es una hormona que se segrega en espacios de intimidad y de seguridad, es que nos vamos a poder licuar frente al acto sexual y llegar con más seguridad y con la apertura para poner límites también, ¿no? Como, bueno, ya estuvo, sí, y ni hablar si lo venimos hablando con nuestra pareja, lo que queremos, lo que no queremos, los límites tal, qué prácticas queremos probar y cuáles no. Todo eso va a generar un ámbito donde podamos experimentar una sexualidad líquida, ¿no? Sí, sí. De hecho, ella nombra también a Michel Odent, que es otro autor que habla como también mucho de la vida, el agua, la sexualidad y el agua, lo líquido. Hace esa analogía, ¿no? Claro, como la humedad en relación a la sexualidad y a la vitalidad, y lo seco como a lo estéril, y a lo colonizado también, ¿no? En algún punto. Que, se abre un montón, pero eso también lo podemos ver ecológicamente hoy, ¿no? Porque aparte, claro, la FER es una organización ecofeminista. Y la última autora que quería mostrar es una autora que se llama Samantha Zipora. Ella es de Estados Unidos y tiene, muchas publicaciones. En ellas hay un libro que se llama Por favor sangra, Please Bleed, que es un libro en realidad que ella lo escribe para gestionar la fertilidad en forma natural cuando una tuvo alguna situación donde se expuso a la posibilidad de embarazo y, propone gestionar naturalmente esta situación para evitar el embarazo, ¿no? Y ella en este texto habla del sí sagrado.
Lo que ella refiere es que toda nuestra práctica anticonceptiva, por lo general, está basada en el no. No quiero un embarazo, no quiero la maternidad, desde la negación. Pero bueno, ella dice, lo negativo, el no existe en el vacío, sino que incluso acá la colega que es próxima psicóloga hablaba, ¿no? Desde que el no existe en el vacío, sino que afirma lo contrario. Decime si lo estoy diciendo bien. Pero entonces ella lo que dice es, uno se puede parar en otro lugar, puede hacer un posicionamiento distinto desde el sí. Y ella habla, el sí sagrado es el sí personal, el tuyo, el único que nadie te puede, digamos, nadie debería ir en contra de tu sí personal, ese sí sagrado. Entonces las preguntas que uno debería hacerse ante una práctica anticonceptiva es no lo que quiere evitar, sino lo que quiere conseguir. O sea, ¿a qué le decís que sí cuando tomás una práctica anticonceptiva? Sí a, por ejemplo, el placer sin una preocupación. Sí a todo lo que puedo hacer que no podría hacer si quedo embarazada o tengo que gestar. Y se puede hacer una serie de preguntas como para encontrar el sí personal, ¿no? Que va a ser diferente. ¿A qué le estoy diciendo que sí cuando quiero evitar el embarazo? A esa práctica anticonceptiva. Que, como decíamos antes, esto que se tiene que actualizar continuamente, ese sí sagrado va a ser distinto en cada una y en cada momento vital. Entonces, ella propone, en cierta manera, cómo hacerse esa pregunta periódicamente e ir por la positiva, ¿no? Básicamente es eso. Sí, y hablábamos con Mari también cuando preparábamos la charla, que posicionarse desde el no en la sexualidad, también entendiendo de nuevo la sexualidad como algo más amplio, incluso entendiéndola como energía vital, nos estamos posicionando desde la negativa a la energía vital. Entonces, toda la potencia que pueda tener la sexualidad como energía, que se puede manifestar de un montón de formas, también en un encuentro sexual con mi pareja o mis parejas, o quien sea, va a tener esa negativa, va a tener como ese freno. Y entonces hay una pregunta que hacía Erika en uno de los puntos que nos decía algo así como: ahora, después de tener toda esta información, imagínate teniendo un encuentro sexual abierto, digamos, al placer sin miedo. ¿Cómo sería? Así como iniciamos la charla preguntándoles qué les hace sentir en el cuerpo el miedo, qué les hace sentir el placer y la idea de poder llegar a un encuentro sexual sin miedo. ¿No? Medio así. Tal cual. Bueno, y queríamos leer un poco de este texto del sí sagrado. Voy a hacer una traducción en simultáneo, así que ténganme paciencia, si digamos en otro lugar, pero bueno. Que es este texto de Samantha Zipora, como para hacer cierre. Y ella dice, basta de normalizar nuestras acciones que están basadas en el miedo en lugar del amor. Especialmente aquellas que se tengan que ver con el poder de nuestra maravillosa sexualidad y nuestra fantástica fertilidad. Una sexualidad saludable y una fertilidad saludable pueden conectarnos con un placer hermoso y con un enorme poder. Ese placer hermoso, inmenso y ese poder es innato a nuestra biología. Establecer un balance dinámico entre esa completud, tenemos que ir más allá del miedo, del no, y identificar y abrazar nuestro sí sagrado, que define por qué queremos evitar un embarazo. El no existe en el vacío, sino que está definido justamente por lo que queremos decir que sí. Nuestra práctica anticonceptiva y nuestras experiencias sexuales tienen el potencial de ser actos rituales y de plenitud cuando invocamos nuestro sí sagrado. Así que bueno, eso es todo.